¿qué tal? Les saluda Lucero Álvarez. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Contraluz, ideas compartidas. Gracias a un bonito público que tenemos de forma presencial. Un beso y un abrazo muy, muy grande a quienes nos acompañan de forma virtual en nuestras distintas plataformas. Bien, en los próximos minutos pues vamos a estar platicando sobre iluminación, arquitectura. Tenemos un personaje, un gran perfil, un arquitecto mexicano, bueno, con una enorme proyección, con un gran prestigio internacional, que nos va a estar platicando y compartiendo en los próximos minutos su gran experiencia y trayectoria profesional. Antes de presentarlo, saludo como cada semana a Alfonso Valadez de Illumileds. ¿Cómo estás, Hola? Muy bien, ¿y ustedes? Qué gusto saludarte y platicar con ustedes. Miguel Ángel Aragonés, ¿cómo estás? Hola, Lucero. Buenas noches a todo el auditorio y Poncho. Muchas gracias, Miguel, por haber aceptado aquí la invitación, como siempre. Tenemos mucho de qué platicar y mucho que conocer de ti. ¿Y qué les parece si vamos a ver este material que tenemos preparado? Miguel Ángel Aragonés. Hablar de Miguel Ángel Aragonés es narrar la vinculación directa entre la iluminación, la elegancia, la funcionalidad y el confort. Nacido en la Ciudad de México en 1963, Miguel Ángel Aragonés ha creado con su obra una auténtica poesía funcional, llena de espacios luminosos y con sensaciones en cada rincón. El arquitecto confiesa que los recuerdos son un motor de vida que lo incitan a hacer cosas. Quizá por ello su arquitectura y proyectos de iluminación tienen esos toques que evocan lo clásico, contemporáneo y el deseo de que ese presente arquitectónico sea perpetuo en la memoria de todos quienes contemplan su obra. Bienvenido Miguel Ángel Aragonés a Contraluz, ideas compartidas by Illumileds. Gracias, Miguel. Muchas gracias después de esta presentación. Un placer, Poncho. Miguel, me gustaría empezar contigo, a lo mejor con algunas anécdotas que subimos ya que 15 años, ¿cuándo empezamos ahí con el encanto? 15, 16 años. 16 años, ¿verdad? Sí. Divertido. Sí. La anécdota que más recuerdo, Miguel, es cuando estábamos en la fábrica con Toño Alcalá, acá en Fábrica de Persianas en Metepec, y de repente nos sentamos los tres y Toño baja un blackout. Y nos preguntas que qué veíamos, pues nosotros, pues un blackout. Y nos dices, es que lo que estamos viendo es una gran pantalla. ¿Cómo podemos hacer de ese blackout una fuente luminosa? Tengo muy presente, porque estábamos metiendo, apenas llegaban las tiras a México, ¿no? Entonces empezamos ahí un proyecto de hacer una fuente luminosa de una persiana. ¿Estas persianas en qué se han convertido, Miguel? Bueno, al principio era como algo muy, muy básico, que era... Tú ves cualquier casa, la más humilde, la más elaborada, y cualquier arquitectura vernácula o sofisticada tiene una ventana. Y esa ventana tiene una medida que es la boca de luz, ¿no? De cualquier habitación, de cualquier casa. Entonces, ese tamaño de ventana es como una relación armónica que busca el arquitecto o el usuario que tenga esa relación de luz hacia el interior, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué pasaría si las ventanas de cualquier casa, la que sea, la volvemos una fuente de luz, ¿no? Y en esa ocasión, cuando estábamos contigo y con Toño, que baje el blackout, dije, pues es que ahí está la solución, o sea, hay que refractar, hay que usar la ventana como una fuente de luz. El blackout refracta perfectamente y solamente la suavizamos, ya después la sofisticamos un poquito más, pero la suavizamos con con la tela de día que hace una especie de mica que suaviza la luz. Pero bueno, se volvió, desde ese entonces, desde hace 14 años, 15 años, se volvió digamos, materia prima para iluminar o para diseñar cualquier espacio, ¿no? Y ahí nació. Pero te fuiste más allá. Primero nos pedía blanco cálido y luego que atenuara. Y luego me dice, oye, es que quiero que cambie de colores, el famoso RGB, ¿no? Sí. Entonces, eso fue un poquito yendo con el tiempo, fuimos adaptando las nuevas tecnologías a todo esto.
qué buen recuerdo, ¿no? Y hoy por hoy lo veo en todas tus obras. Sí, al final lo que hace es una especie de pantalla como la televisión. La televisión es una lámpara que puede ser extraordinaria, ¿no? Es una fuente de luz muy potente. Y aquí la vuelves eso, ¿no? Una pantalla de luz que conforma la luz interna, la vuelve muy, no solamente abundante, la vuelve muy generosa y muy pareja. Entonces acompaña muy bien ese principio casi a cualquier casa. Gracias, Oye, Miguel. después de esa experiencia, hablan de que 14 años. 14 años. 14, 15 años. Vino, más o menos. vino mucho trabajo, mucho reconocimiento, muchas obras. Estaba leyendo que tus obras han sido publicadas en revistas especializadas. Escuchen esto, es que es una lista muy larga. China, Rusia, Italia, España, Alemania, Francia, en fin. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos con la arquitectura? Bueno, ¿Qué ventajas tienes saber, por ejemplo, desde muy chavo, qué es lo que te apasiona y qué es lo que te gusta y a lo que te podrías dedicar cuando seas grande? pues era lo que empezaba como un juego. A mí me gustaba dibujar casas. ¿Por qué? Pues no sé, es como patear el balón, ¿no? Ajá. ¿Por qué te gusta? Pues no lo sé, pero hay gente que le gusta patear el balón y a mí me gustaba dibujar casas, un poco obsesivamente y encontré que eso se llamaba arquitectura, ¿no? Y un buen día, mi hermano, Manuel, que es mayor, entró a estudiar arquitectura y ahí un poquito antes de lo convencional, pues aprendí a dibujar, a entender un plano, a entender una expresión en dos dimensiones, la perspectiva, entender una maqueta y una serie de cosas con las que él se entretenía haciendo trabajos para la escuela. Y afortunadamente compartíamos el mismo cuarto y Manolo me daba coba, ¿no? Y me echaba la mano en las primeras cosas. Entonces fue como tener muy cerca al profesor, ajá, sin necesidad de ir a la escuela. Y te das cuenta que lo que hacías pues, era un impulso natural que se llama arquitectura, ¿no? Oyes, Miguel, tengo muy presente también esas noches largas en El Encanto, sí, que llevábamos de cenar a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, tratando de hacer una paleta de colores. Sí. Porque tienes muy presente qué colores usar y qué no. Platícanos un poquito cómo es tu selección ahí y por qué pasábamos noches y noches y noches perfeccionando todo eso. Sí, las desveladas que ya las hago menos, son obligadas porque necesitas un velo negro, ¿no? Para poder entender una lámpara o poder platicar con ella. En el día no se ve absolutamente nada, ¿no? Y entonces la desvelada era obligada, pues empiezas a trabajar en cuanto el sol se mete y cuando el crepúsculo pasa, porque todavía el crepúsculo, que es maravilloso, todavía genera cierta competencia con la luz artificial, ¿no? Y te tienes que esperar a que esté negro, ¿no? Y bueno, empezar a platicar con las lámparas y con lo que traes en la cabeza no es tan fácil. La verdad es que tuve mucha suerte de tener en un principio, hace muchos años que trabajamos en ciertas obras con Gustavo Viles, y después empecé a trabajar contigo y han sido, pues realmente has sido quien resuelve la parte técnica, porque una cosa es tener en la cabeza y otra cosa es expresarla, ¿no? Y no es nada fácil, es decir, esa traducción de la imaginación, el paso de lo que tengo en la cabeza a poder expresarlo y expresarlo en luz, técnicamente es bastante complejo y he tenido en ustedes unos auxiliares extraordinarios, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Aprendes empíricamente porque te rodeas de gente capaz.
y aprendes a hablar porque en tu casa alguien te enseña o porque alrededor de ti alguien habla. Y mientras mejor hable, mejor repercusión o mayor repercusión en un buen lenguaje o en la capacidad de expresarte tendrás. Y hablar bien significa decir con palabras y con claridad lo que tienes en la cabeza, lo que tienes en el alma y lo que tienes, lo que pasa contigo, ¿no? Y en la luz sucede exactamente lo mismo. Y muchas veces cuando hay tecnologías que no entiendes, pues necesitas traductores, ¿no? Y cuando hay cosas más complejas, pues también necesitas traductores. Yo creo que todo mundo se rodea de la gente más capaz que puede. A mí me sorprendió muchísimo saber que Albert Einstein había contratado a 2 matemáticos en su momento para poder explicar el E igual a mc al cuadrado, porque él no llegaba matemáticamente a eso y se rodeó de 2 matemáticos que le hicieron mucho la tarea, ¿no? O sea, no hay mente que sea capaz de resolver el todo y sí es fundamental estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la gente adecuada, ¿no? Y uno se va haciendo su equipo. Messi no mete los goles solito, ¿no? Se tiene que dar el pase. Necesitamos que suelten el pase. Oye, Miguel, pero a ver, tu transición en la paleta de colores, ¿cómo es esa selección? ¿Cómo calculas tus fades? ¿Cómo calculas todo eso? Porque lo tienes muy presente y muy claro. ¿Cuál es tu gama en esa paleta? ¿Cómo haces eso? ¿De dónde nace? Qué bonito, porque me acuerdo que hace muchos años, era 1987 por ahí, 88, estábamos fotografiando con un arquitecto, con Fabio Foresti, estábamos fotografiando una casa que había terminado. Arroyo se llamaba la casa. Esta dichosa casa Arroyo tenía en ese entonces una influencia enorme de Luis Barragán y de Legorreta, replicando un poquito el colorido de la arquitectura metido en un espacio geométrico, ¿no? Y cuando estábamos fotografiando el jardín, que era un espacio abierto, semiabierto, con un muro amarillo muy intenso en la parte de atrás, Fabio comete el error de no apretar bien la máquina, la cámara, y era una mamilla muy pesada, era una cámara pesada, y se voltea hacia arriba. Entonces, cuando me asomo en el lente, que la veías por arriba, y se ve una imagen maravillosa, que es el crepúsculo, un azul intenso, ya había pasado el crepúsculo, pero estaba ese azul cobalto y el amarillo del muro, en contraste como un color complementario casi, ¿no? La imagen se me hizo bellísima. Y esa imagen te acompaña ya obsesivamente como un elemento que dices, ¿cómo logro eso, no? ¿Cómo congelo el crepúsculo? Y me acuerdo que cuando estábamos con Gustavo replicando escenas hace muchos años, y le decía, es que hay que lograr el crepúsculo, ¿no? Es el fenómeno más complejo en luz y más estético que conozco, porque transcurre con una vitalidad y con una fuerza y con una contundencia que quisieras congelar, ¿no? Y durante toda mi vida como arquitecto hasta la fecha, ha sido como una obsesión de recrear ese fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué colores trato de tener en la paleta? Pues los colores del crepúsculo. Dices, bueno, pues el crepúsculo tiene todos los colores, sí, pero fundamentalmente oscila entre el lila, el magenta
y el naranja, el ámbar, que es el sol, ¿no? Y eso se volvió como una continua obsesión y ha sido como el rector de la paleta que usamos. Usamos poco los verdes. Critico mucho el tema RGB. Me parece que es un error clarísimo que se manifiesta en luz. Se mancha la luz. No debe ser RGB, debe ser YGB, ¿no? Yellow, green and blue, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los tres primarios. El verde mancha porque trae obsesivamente un exceso, un complementario que es el azul más el amarillo. Entonces, ahí hay algo extraño, ¿no? Creo que logras colores más puros cuando utilizas el amarillo, pero bueno. Aprendí a colorear con esos tres colores y después en luz tratar de hacer ciertos fenómenos lumínicos. En ese entonces pintábamos los focos, hace muchos años. No había filtros, o poníamos luz, ¿no? las micas de color y usábamos los dicroicos o focos incandescentes, ¿no? Y bueno, vas aprendiendo empíricamente y utilizas en ese entonces pues, que iba a haber LEDs o que iba a haber esta tecnología, ¿no? Para ti, ¿cuál es la importancia de la iluminación en el tema vivienda para la calidad de vida de la gente? Yo creo que la iluminación es fundamental. Sin luz no lees el espacio, ¿no? Sin luz el concepto incluso del tiempo pues no lo entenderíamos, ¿no? Y la luz es la vida, es espacio, es la comprensión del volumen y que te toca recibirla de día y lograr captarla al interior de los espacios de la mejor forma posible y con la mejor temperatura posible. El sol es tu mayor aliado, pero a veces también puede ser tu peor enemigo, ¿no? Y al sol pues hay que contenerlo y hay que aprender a contenerlo. Y digamos que el sol es una lámpara gigantesca, muy necia, que perennemente está y que gracias a la rotación de la Tierra va tomando diferentes matices dentro del blanco. El sol es luz y el blanco es luz. Y la negación del blanco es el negro, que es ausencia de luz. ¿Y qué haces en la noche? Pues no replicas al sol. Yo siempre he estado en contra. Perdón que me extienda. No importa. Porque a lo mejor hay más cosas, ¿sí? Ok. El sol es la negación, es luz, perdón, es el blanco. Y la noche es la negación de la luz. Y siempre he criticado que quieras hacer lo mismo en la noche que de día. Pues es en mi opinión, es un error. O sea, no lo que es la naturaleza, pues hay que tratar de entenderla y hay que tratar de no violentarla en la medida de lo posible. Y entiendes que la noche tiene otros matices, otro comportamiento, que el ojo, se adapta muy bien a la oscuridad y que esa obsesión por sobreiluminar es muy mala para efecto de consumo de energía. Y esa obsesión de querer sobreiluminar mucho viene de Hollywood, ¿no? De cómo el cine sobreiluminaba siempre a los personajes para que se vieran radiantes y entonces pues en las películas antiguas no había noche, siempre era perennemente luz, ¿no? Y me parece un error enorme. Pues deja el anochecer, que se vean las estrellas, que se vea, que se sienta la noche y que la iluminación, que la lámpara tenga una presencia suave, ¿no? Y en esa medida tu ojo se va adaptando y va viendo. Yo creo que uno de los luminarios más naturales que se han encontrado, más potentes, más cercanos a lo que considero bello, es la vela, ¿no? Poncho me decía, oye, pues tráete velas el día de la plática, nada más para que no se nos olvide que la vela existe. Y me acuerdo que en alguna ocasión estábamos terminamos un hotel, El Encanto, y
y bueno, hubo pleito con los propietarios porque quienes habían encargado en ese momento el trabajo, porque las mesas de los restaurantes les faltaba luz. Dije, bueno, es que está diseñado para que haya vela. No, que eso es una... Bueno, es que mira, sí. Pensamos en ti. Sí, gracias. Pero es que puede ser un luminario fantástico, ¿no? Cuando la pones sobre una base blanca, la vela refracta y además el movimiento que genera una vela, la luz que genera, la calidez que da en el rostro y una serie de beneficios o de características que ahí están y esta invención tiene miles de años, ¿no? Yo creo que al final la tecnología nos va dando y el desarrollo nos va dando herramientas. Sin lo que me parece extraño es que el nuevo conocimiento o las nuevas tecnologías no nulifican el pasado, pero nosotros continuamente lo nulificamos. Creo que pueden convivir y no está peleada digamos, la tradición, no está peleado el pasado con la tecnología. Al contrario, yo creo que hay que buscar un puente de comunicación y mientras más sensible sea ese puente de comunicación y más fluido se dé ese diálogo, más rico puede ser y más palabras o más capacidad expresiva encontrarás en lo que quieras decir, ¿no? Antes de cederle el micrófono a Alfonso, queremos invitar a la gente que nos está viendo a través de nuestras plataformas, también al público que tenemos aquí de forma presencial, a que te pregunten muchas cosas. Te pueden preguntar lo que sea, ¿no? Encantado. No importa. Personal y laboral. Con gusto, sí. Muy bien. Las personales veré si sí o si no, pero... Perfecto. Pero bueno. Oyes, Miguel, hablas del crepúsculo, Sí. hablas de esa transición. Recuerdo también el Encanto Puebla, ese gran espejo de agua con las obras del maestro español Fernando Bermejo. Lo lograste extraordinariamente, ¿eh? Ese cambio, ese crepúsculo dentro de un lobby. Sí. Platícanos un poco ese proyecto porque es impresionante. Sí, Puebla era un edificio muy convencional en donde había que cuidar la facilidad constructiva y la capacidad de seguir haciendo otras cosas, producto de que la matemática o que el sueño no superara la matemática, ¿no? Es decir, cuando estás en la parte y te ponen los pantalones o la camisa del desarrollador, entiendes que las cosas tienen que ser, tienen un límite de presupuesto y que tienen un límite de constructivo, ¿no? Y si entiendes eso, el camino será un poquito menos sinuoso o será menos complicado y el resultado te permitirá seguir haciendo cosas, ¿no? Puebla es un proyecto que tenía límites muy marcados, pero que el espejo, el patio central de todo este cuerpo era como un enorme corazón que tenía que ser muy sencillo y que tenía que expresarse correctamente, ¿no? Mi relación muchas veces con artistas y con artistas visuales, artistas plásticos, ha sido bastante intensa. En este caso, mi relación con Fernando es y ha sido y fue muy rica, en el sentido de tratar de involucrar la obra a un espacio arquitectónico y que ese espacio arquitectónico no fuera un monólogo, sino que fuera un diálogo entre lo que tenía este artista visual en la cabeza y lo que uno tenía necesidad de expresar. Y en ese sentido creo que se logró un diálogo muy agradable, un diálogo muy fluido con el espacio, y esto era un espacio central con unos enormes espejos de agua que acogían
la obra de Fernando, que eran fuentes lumínicas, eran pinturas que él hacía a base de carbones y de tinta negra sobre papel japonés que iluminaba desde atrás. Entonces era un contraste, era el complementario de la luz envolvente de todo este espacio. Y la idea era hacer un manto negro de pasillos y de agua para que flotara lo mayor posible las piezas de Fernando. Y fue repito, un diálogo muy, muy bonito. Gracias, Miguel. Pero eran lienzos de 10 metros de alto, ¿eh? O sea, no estás hablando de poca cosa. Eran 22 metros. Fue todo un reto 22, hasta eran iluminarlo. 22 metros que había que imprimir gráficamente. Nos lo hizo Toño Alcalá, con una calidad extraordinaria. Pero el papel japonés de Fernando eran piezas pequeñas, de aproximadamente 1,80 por 3 metros, y el formato variaba un poco, pero por ahí iba, y eran 4 piezas que custodiaban todo el perímetro del espejo. Estaban no en los vértices, pero dispuestas en los extremos casi de esta plaza de agua, ¿no? Gracias, Miguel. Empiezan a llegar las preguntas, vamos a ir dando lectura poco a poco. La primera, a la hora de elegir un luminario para un proyecto, ¿qué es lo más importante que busca Miguel Ángel Aragonés en este? Primero, que predomine la luz, esa es la primera. No soy muy afecto a que el luminario sea el protagónico, ¿no? Quien habla, pues, debe ser la luz, de la forma más fluida, potente y armónica al espacio, ¿no? Muchas veces es esconder, casi siempre, no siempre, pero casi siempre esconder la fuente lumínica y que sea la luz la que hable. Y lo que hicimos como un principio siempre, desde hace más de 20 años, es que la arquitectura, que los muros fueran la propia lámpara. Es decir, tú tienes un foco que incide en el muro, y el muro rebota la luz, y es la arquitectura la que habla, y es el espacio el que envuelve, ¿no? Y un poquito siguiendo ese principio, he encontrado que el consumo de energía es menor, que la arquitectura habla más pausadamente, y que hay un buen encuentro entre el luminario y el espacio. ¡Wow! Gracias por la respuesta. Nos están viendo desde Ciudad Juárez y nos escribe mi paisano Sergio Andrés Huerta. Sergio, gracias por vernos y por reportarte por acá. Dice: una pregunta que siempre hago a expositores con tanta experiencia: ¿cuál ha sido tu mayor acierto y tu mayor error en el ámbito profesional? Bueno, esto es ensayo y error, y la pregunta obedece a eso, y me parece que da pauta a ser autocrítico, ¿no? Yo creo que es vital ser autocrítico, y en alguna ocasión alguien decía: ¿cuál es tu mejor obra? Y decía: mira, no sé cuál es mi mejor obra, pero sí sé cuál es la peor. Y si tuviéramos posibilidad de demoler 2 o 3 obras que hayas hecho, lo haría encantado, ¿no? Errores, pues hay muchos. Aprendes, vas cometiendo errores, pero siempre hay algo, en el mayor error, siempre hay algo que te da pauta a lo que sigue, ¿no? Siempre hay algo que te ayuda o define a dónde quieres ir o a dónde no quieres ir, y esa pauta hay que recogerla de la forma más razonable posible, y seguir adelante, ¿no? Yo creo que la peor obra es la que no te deje esa pauta,
Y en mi caso, sí he querido demoler más de una obra, pero al final doy gracias de haber aprendido algo en el camino y que bueno, lo que sigue, ¿no? Con un poquito más de hambre y con un poquito más de humildad, ¿no? Creo que los errores nos vuelven accidentalmente más humildes y nos quitan soberbia que generalmente nos sobra, ¿no? Alfonso. A ver, Miguel, siempre has hecho una comunión entre la luz y el control o la automatización. Cada día la automatización es más sencilla, es más amigable. ¿Qué es lo que buscas en un control automatizado? La sencillez, la tecnología. ¿Cómo es importante crear escenas para ti mediante este tipo de automatizaciones? Fíjate que da pauta a la pregunta anterior, ¿no? Ahí encontré y descubrí muchos errores. Hicimos la primera casa automatizada en 1994 fue, y completamente automatizada. Era unas computadoras de Vantage, y casi decíamos que era la primera casa inteligente de México, y es que sí, todo eran botones y había un exceso en el uso de la inteligencia. La primera casa inteligente que hicimos, que no fue esa fue ya un cerebro centralizado, fue jugar con unos relevadores que se llamaban Luminaire, de Luminaire, Lightolier. Sí, no sé si los recuerdes. Entonces, a mí se me ocurrió utilizar los Lightolier como unas bases, como unos maestros que te graduaban la intensidad de luz que querías, y de ahí puenteaba con apagadores de escalera manuales y hacía una casa inteligente. Esto fue en 1990. Y dije, wow, sí funciona, sí se puede, ¿no? Y era muy manual, pero te ayudaba a no necesitar estar graduando la luz cada vez. Entonces pulsabas 10 botones y ya tenías la escena que querías en la casa y decías, aquí quiero, aquí la dejo, y así vamos. El error importante vino cuando estos cerebros concentran toda la carga en la casa, y entonces quieres pedirle que controle las cortinas, la televisión, el audio, todo, la luz, y si se puede, a la esposa y a los hijos, ¿no? Pero eso no se podía. No. Y es un error, porque al final te das cuenta que es más fácil picar un botón y dejarte de cuentos. Y a veces esta cosa crees que no, son demasiados pasos para llegar a un on-off y punto, ¿no? La verdad es que nada tiene que ver la luz con el audio no tiene nada que ver con la televisión. La televisión, en la medida que sea simple una casa, fácil de uso, amable con el usuario, comprensible con qué tiene que convivir y qué no tiene que convivir, le das una jerarquía a las cosas y una facilidad de uso completamente distinta. Ahí cometimos errores importantes y hoy creo que llegamos a una sencillez que debimos de haber encontrado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero vuelvo a decir, es ensayo y error, y es experiencia, y es vivencia, y es vivir en una casa que no es muy amable con el uso, para darte cuenta que pues no es por ahí, ¿no? Un proyecto, ya sea de arquitectura, relacionado con la iluminación, que te haya marcado antes de entrar a la carrera, que te haya gustado, o que de plano no te haya gustado, pero que te haya marcado. ¿Recuerdas algo? Antes de entrar a la carrera, yo me acuerdo que mi hermano estaba terminando el proyecto de un aeropuerto en su carrera, y vi las perspectivas y vi los dibujos y dije, wow, ¿qué es esto? Además, qué forma de dibujar y qué forma de expresar
una idea, ¿no? Me pareció fantástico verlo en el respirador de mi hermano, ¿no? Y eso a mí me marcó muchísimo antes de entrar a la universidad. Ya en la universidad, a la que acudí muy brevemente, yo estuve un trimestre y medio de la carrera y después la abandoné por algunas razones obligadas y no. Pero me marcó mucho la casa Gilardi, muchísimo. Era una casa que casi recién terminaban y recuerdo que mi amigo Humberto Eboli, arquitecto, y Fabio Foresti habían ido a visitar y me platicaron lo que habían visto. Y yo siempre imaginé una casa moderna completamente distinta, completamente distinta a lo que iba a ver. Tenía un anhelo de la modernidad y de la casa y del espacio muy distinto a cuando entré a la casa de Gilardi. Cuando entro a la casa de Gilardi veo este corredor donde la luz entra muy manipulada por estas ventanas longitudinales, por este pasillo, y que abres esa puerta y te encontrabas este espejo de agua y esta luz rosa, este color rosa intenso, visto un poco a contraluz. Yo quedé verdaderamente impactado, es la palabra, impactado. Y me pareció uno de los momentos más sublimes en términos de arquitectura que experimenté, ¿no? Y eso me marcó mucho tiempo. Después dices, bueno, ¿cómo logró esto? O sea, y era muy distinto a lo que yo concebía como arquitectura, como lo que yo quería hacer, ¿no? Y después de muchos años, me acuerdo que, bueno, la siguiente gran influencia, el Camino Real, sin duda. Okay. Camino Real me parece, y me parecerá, y me parecía que era uno de los espacios mejor definidos en arquitectura en la Ciudad de México. Me parece que era en ese entonces, han quitado muchas piezas, el mejor museo que había en la ciudad. Claro. Era un prodigio entre la obra de arte, Geritz, Tamayo y una serie de pintores, Coronel, Pedro y Calder, dialogando con el espacio. Yo quedé fascinado, pero fascinado. Y encontré más que una similitud, encontré una escuela, una tendencia con Luis Barragán y con Ricardo Legorreta, que a mí me marcaron, fueron como mis maestros, ¿no? Y en alguna ocasión don Ricardo entró a la casa y vino a conocer mi casa, y en una plática le digo que durante muchos años yo había tenido una enorme influencia de esa visión, y que de lo que había visto en la casa de Gilardi y lo que había visto en Camino Real, y que me había costado muchos años haberme quitado esa influencia, y que la casa que él veía tenía una influencia mucho más indirecta, mucho más parecida a lo que yo aspiraba que lo que ellos querían decir, ¿no? Y bueno, no repetiré algo muy bonito que dijo, pero al final encontré que está muy bien tener influencias, pero que hay que hablar tu propio idioma, ¿no? Y en ese entonces yo sentí que ya hablaba mi propio idioma y que podía inventar cosas que no existían, espacios que no se habían definido aún, y que tenía posibilidad de emocionarme con mis propias palabras o con mis propias frases, ¿no? Porque palabras es difícil inventar, pero frases las puedes recomponer, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontré durante
mi breve espacio por la carrera, antes de la carrera y después de abandonar la carrera. Y después de descubrirme que tenía una capacidad de expresión propia y que debía de seguir esa intuición para poder estar más a gusto. Muy bien. A ver, Miguel, los que te conocemos ya tenemos un poco la respuesta. ¿Por qué el blanco predomina en tus obras? Porque el blanco es el mejor aliado de la luz. El blanco es el blanco como tal, es que no existe. El blanco es lo mejor que hemos reconocido como dispersor de luz. El blanco no acoge a la luz, la refracta. Acoge el humor del sol, acoge el humor del cielo. Hace unos días estaba viendo un video que hicieron unos arquitectos norteamericanos sobre una obra que yo había hecho hace unos años, ¿no? Y de pronto volteé, estaba viendo el video que me pareció muy bien logrado y vi unos azules intensos y unos violetas intensos y unos amarillos intensos durante el día, reflejados en ese blanco, ¿no? Entonces me acuerdo que volteé con la persona que venía y le dije, ¿ya viste eso? Eso es azul. O sea, el que me pregunta que por qué blanco, es que no hay blanco. El blanco es una ilusión. El blanco es un acogedor del humor del cielo, porque al final ahí se expresa, ¿no? Si el día está azul, se va a ver azul. Si el día está ámbar, se va a ver ámbar. Si el día está gris, se va a ver gris. Y refracta, el blanco refracta ese humor que me parece fundamental. Y en la noche recibes al negro con un mayor contraste y la fuente lumínica incide muy bien en él y se refracta. Entonces, no podría hacerlo de otra manera porque es la forma que encontré de utilizar mejor la energía, de ser más claro, de ser más prudente con el consumo y de expresarme mejor a base de luz y a base de espacio. Eduardo Bernal te pregunta justamente qué proceso o métodos utilizas para hacer un diseño de iluminación en una habitación. Es la cabeza, la verdad es que es imaginar cómo un foco va a incidir en él, en el espacio, y cómo no quiero que ese foco se vea, ¿no? Es el principio básico. Y mientras más simple el espacio, mejor viaja la luz. En alguna ocasión, yo di una maestría hace muchos años de el espacio interior en la Universidad de Anáhuac. Di dos cursos y me acuerdo que le decía mucho a los arquitectos, sería hermoso que un día encontráramos un solo foco que iluminara toda la casa. Claro. ¿No? Que repitiéramos al sol, pero que ese sol fuera RGB, ¿no? Y le dije, mientras menos focos, creo que mejor. Y traten de hacer un ejercicio donde haya menos focos, donde haya menos fuentes lumínicas, para que la que haya le saquemos el mayor provecho posible. Y fue un ejercicio bonito, y aprendes de eso. Y eso, imaginarte el espacio ya vestido con luz, está en la cabeza. No tengo un método, no tengo una forma única de llegar a un resultado, pero sí lo único es que siempre está en tu cabeza. Antes dibujaba mucho, me he vuelto más torpe dibujando, pero la cabeza y la imaginación siempre son como que el mejor boceto que puedas hacer, ¿no? Imaginar las cosas. Miguel, en estos 15 años que ya tenemos de conocernos, he visto que le das mucha oportunidad a la gente joven, no solamente en tu despacho,
donde has dejado ahí huella en todos tus colaboradores, ¿sí? Sino el acercamiento de todo tu conocimiento a la gente joven. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu sentir? ¿Cómo es tu apoyo a la juventud? Y sobre todo a este tipo de conferencias, a este instituto, que la función que tiene es educar. Y alguien decía alguna vez que, y era alguien muy inteligente, dije, me copió, ¿no? Decía, yo no tenía aliados, o no tenía colaboradores, tenía víctimas, ¿no? Y sí, la verdad es que eran víctimas porque pues, explota. Me acuerdo que llegábamos al despacho y en ese entonces había el teléfono que tenías que marcar y hablar, y le decía, descuélgalo, nos vamos a encerrar, y era diario. Descuelguen el teléfono, no estamos para nadie, vamos a sentarnos y vamos a trabajar aislados del mundo porque hay muchos distractores, ¿no? Y era chistoso, pero entraban al juego, ¿no? Y un buen día entraban en razón y ya se iban, ¿no? Pero creo que he tenido colaboradores, extraordinarios, Ricardo, Juan, muchos colaboradores que he tenido que, es más, tuve de la maestría que di, me traje a 3 o 4 colaboradores porque tenían un talento muy especial, muy especial. Me acuerdo, Ricardo, el arquitecto Ricardo Díaz, sí. Vente Ricardo, vente a trabajar, vamos. Él trabajaba con Teodoro González de León y se vino a trabajar conmigo. Juan Carlos Vidaña, que había sido entre los alumnos escogido el trabajo más propositivo en cuanto a diseño, ¿no? Y me traje a lo que yo consideraba que iba a sumar mucho al despacho. Y bueno, ya están por su cuenta y creo que han hecho cosas y seguirán haciendo y van a hacer cosas mejores, ¿no? Y muy buenas. Creo que te toca hacer lo mejor posible las cosas, pero entendiendo que la gente tiene su propio potencial y que mientras más lo sumes al tuyo, pues mejor será el resultado, pero que algún día emigrarán, ¿no? Y este ha sido el caso con José Torres, ahora mi hijo, son colaboradores fundamentales ahorita. José tiene un talento extraordinario, es un muchacho concentrado, de una humildad increíble en todos los sentidos. Y mi hijo Rafael, pues, también tiene un don de humildad y de sencillez que te comunican cosas distintas y de los que aprendes a expresarte distinto también, ¿no? Y creo que es fundamental tener gente joven y gente muy mayor siempre cerca de ti. Esos rangos siempre hay que escucharlos. Me acuerdo que había un asesor que tuvimos hace muchísimos años, el arquitecto Márquez, que tenía en ese entonces, era un proyecto de 1988, 89, 90, y este arquitecto tenía en su momento 85 años, ¿no? Wow. Y aprendíamos, era de una sabiduría y de una metodología y de un conocimiento prodigioso, ¿no? Y yo aprendí viendo, ¿no? Aprendí de Teodoro González de León, aprendí de Le Corbusier, aprendí de Mies van der Rohe, aprendí de Jacobsen, de la gente que me gustaba, y aprendí de visitar un convento en Morelos y de meterme a Tepoztlán o a Tepozotlán, ¿no? Aprendes de ver. Y ya creo que ya me fui por otro camino. Por ahí vamos. Oye, te preguntan, ¿cuál es tu percepción sobre el diseño de iluminación que actualmente hay en el país? Seguimos revisando las preguntas de la gente que nos ve a través de las plataformas. Creo que cada vez hay más educación en el país y para bien.
Como siempre hay un abuso de las tecnologías, ¿no? Me acuerdo que en alguna ocasión fui al despacho de Luis Barragán y estaba Raúl Ferrera, ¿no? Y entonces yo era un niño y muy orgulloso le llevaba lo que había hecho, ¿no? Entonces Raúl Ferrera me hace un elogio muy, muy bonito y yo me quedé en shock, ¿no? Pero me dice, no repetiré lo que me dijo, pero sí repetiré lo que después dijo. Hay un falso entendimiento en la obra de Don Luis y él está triste porque no se está entendiendo lo que quiso comunicar, ¿no? Hay una escuela muy extraña, muy repetida, repetible, obvia y que no se entiende. Eso sucede siempre. La coloritis de hace muchos años, esa arquitectura mexicana que repetía obsesivamente el repellado, el color y una serie de cosas. Hoy se fue quizá por el otro extremo, que es la luz y el show de la luz, con el que habría que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que siempre podemos caer en tentaciones de la tecnología, del conocimiento, del glamour de la fama y del estoy aquí, ¿no? El ser visto, y eso genera estridencias y genera un ruido que a lo mejor con el que yo no me identifico mucho. La verdad es que me gusta más la pausa, la serenidad y el sonido, el silencio, ¿no? Como decía Simon y Garfunkel, ¿no? Hay un silencio en el sonido y hay un sonido en el silencio que son fundamentales. Y la luz es igual. La luz se parece mucho a la voz. Cuando alguien canta muy fuerte, molesta, ¿no? Cuando alguien habla muy fuerte, molesta. La luz, cuando es muy fuerte, también molesta. Entonces... Todo en exceso. Todo en exceso. Puede molestar. Tratamos de pausar esos excesos entendiéndolo desde nuestro filtro, ¿no? Claro. A lo mejor el equivocado es uno. O sea, siempre he sido bastante excéntrico en muchas cosas, pero trato de escucharme en donde no, para no cometer los errores que a mí me molestan, ¿no? Alfonso, hace unos momentos mencionabas a los jóvenes. Ambos tienen mucha relación con jóvenes y veo que tienen esta bonita intención de compartir experiencias y brindarles apoyo en el sector. Aquí hay una pregunta que ya nos habían hecho en alguna ocasión. Me imagino que es de alguna persona que está empezando también a trabajar en estas áreas. ¿Cómo puedes vender mejor tu trabajo o ir vendiéndolo mejor? La mejor forma es que hables solito el trabajo una vez que lo terminaste. Los renders son una bonita aspiración. Es una forma muy clara de presentar lo que tienes en la cabeza, pero hasta que no esté construido, no deja de ser un render. Okay. Los arquitectos de render no son arquitectos todavía y la idea no es idea hasta que se materializa. Y esa realidad... Que sea funcional. Pues más que funcional, que exista. Okay. Ya, si después no es funcional, bueno, pues ya ni... Que sea tangible. Mira, hay diferentes formas de funcionalidad, ¿no? Yo alguna vez conocí una obra que era, en términos físicos, muy, muy disfuncional, ¿no? Era realmente poco funcional. Pero en términos estéticos era muy funcional. ¿Te gustó? Entonces, y alguna vez dije que hoy se tiran más casas por feas que por disfuncionales, ¿no? Una casa puede mutar o un convento puede terminar siendo restaurante, hotel o otro, mutar a otra cosa. Una casa puede terminar siendo un restaurante, ¿no? No pasa nada, las funciones mutan. Lo que no muta es la belleza, ¿no? Okay. Cuando yo creo que sí, la belleza es atemporal y me parece que si queremos ser funcionales debemos de aspirar a la belleza, ¿no? Una obra es funcional cuando
cuando habla por sí sola. ¿Y qué le diría a este arquitecto joven? Pues primero, que no claudique; segundo, que sea necio; tercero, que sea muy obsesivo; y cuarto, que presente lo mejor posible su trabajo terminado, y que solito va a hablar y solito se va a vender. Okay. Las cosas buenas se necesitan. La belleza es una de las materias primas más requeridas en el planeta. Hay mucha fealdad, mucha fealdad, abunda la fealdad. Y la belleza... ¿Y sería peleado en algún momento la belleza con la funcionalidad? No, yo creo que no, al contrario. Hay obras bellísimas que terminan siendo muy funcionales por eso. Okay. Y yo creo que somos unos obsesivos de la belleza y del orden. Estamos buscándola siempre, con palabras, con formas, con imágenes, con luz, con poemas, con expresión corporal, y de distintas formas. El artista lo trae porque es una necesidad de expresarse, ¿no? El arte culinario se vuelve arte cuando pruebas algo que dices, esto me lleva a otro plano, ¿no? En la calle hay artistas culinarios increíbles, ¿no? Que muchas veces se menosprecian porque están en la calle. Y a veces en la calle hay expresiones artísticas increíbles. Creo que el arte no se reduce a los museos, no se reduce a los recintos oficiales. El arte es una necesidad de hablar y de expresarse. Messi es un artista en la cancha de fútbol, es un artista. Lo que hacen nadie lo había hecho. E inventar cosas, yo creo que te lleva a un plano distinto, y a ilusiones que te ayudan a seguir adelante. Alfonso. Oye, Miguel, ¿tú qué opinas? ¿La iluminación y la arquitectura, hay tendencias, hay periodos? ¿Cómo se define los diferentes, el diferente pasar de los años o de la tecnología? Si realmente hay un periodo, una tendencia en la iluminación, en lo arquitectónico, o son tendencias. No, yo creo que sí, la arquitectura, si haces un análisis de los testigos históricos de la arquitectura, podrías llegar a conclusiones en donde la luz siempre la manejaban de forma distinta. Es decir, tú ves cómo trabajaba un árabe, o cómo trabaja un árabe la arquitectura andaluza, por ejemplo, cómo trabajaba la luz y cómo trabajaba la materia en el muro. Es completamente distinto. Cómo esa luz queda atrapada en la textura es completamente distinta a la arquitectura gótica, y es completamente distinta a la arquitectura de la Ilustración y al barroco y al neoclásico y a todo lo que viene posteriormente, ¿no? Yo creo que sí, la luz se expresa, y podríamos hablar más que de expresiones artísticas o de periodos, de expresiones lumínicas, ¿no? Yo creo que puede ser un buen punto de análisis de la arquitectura. La primera vez que yo quedé completamente en shock, dije, ¿qué es esto? Fue en Notre Dame, ¿no? Cómo la luz de los vitrales se filtraban y pintaban el piso. Y dices, ¿qué está pasando? Claro. ¿Cómo hicieron esto? Y esos baños de luz y esa forma de entender el vitral, pues es completamente distinta a lo que pasa posteriormente, ¿no? Entonces sí, el manejo de la luz marca periodos, y afortunadamente
se conservan muchos de los testigos muy bellos, se destruyen otros testigos también bellísimos por cuestiones ideológicas, políticas y por obsesión del poder. Hay testigos históricos y hay testigos estéticos que se han destruido, ¿no? Pero lo que queda como testimonio de carácter estético, recogidos en luz, recogidos en arquitectura, pues son un legado del manejo del espacio y del manejo de la luz, indiscutiblemente. Claro. Vamos a dar inicio a las preguntas de nuestro público aquí presente. Por último, leo una de nuestras plataformas. ¿Cómo le podemos hacer para no perder originalidad? Te preguntan. En alguna ocasión, en este curso que me tocó dar, que aprendí muchísimo y queda en mi recuerdo, fue: arquitectos, hoy vamos a hacer un ensayo. Aquello que ustedes consideran el peor defecto de su persona, tómenlo, encapsúlenlo y traten de hacer una casa que se parezca a ese peor defecto. Okay. Nada más imagínense que a García Márquez más de una vez le dijeron: oye, no seas exagerado, oye, ¿qué te pasa? Eso no existe, oye, no digas eso, no mientas, ¿no? Dense vuelo y construyan con el mayor de sus defectos o con la mayor de sus obsesiones y digan algo. Entonces, y ahí es chistoso, pero salió el carácter más personal del individuo. Yo creo que Milán Kundera, Márquez, Richter, Wim Mertens, hasta Billie Eilish, dicen lo que están sintiendo y está muy bien. Está muy bien. Y eso se parece a la persona. Cuando se parece a la persona, lo recogemos con mucho agradecimiento. Ok. Alfonso. Miguel, en tus obras siempre veo, digamos, a lo mejor los 3 elementos, pero siempre hay agua, siempre hay espacios muy grandes con jardín y obviamente los espacios muy importantes en cuanto al volumen. ¿Cómo haces para conjugar esos espacios y cómo comulgas con ellos? ¿Cómo haces que la gente comulgue con ellos? Sí, estoy de acuerdo. El agua ha sido como un poquito una obsesión en Mar Adentro, más, y en Acapulco igual. O sea, ¿qué materiales utilizaste? Y yo les decía que el agua, ¿no? Que era el material que más había utilizado en la construcción. ¿Y por qué el agua? Porque en esos 2 lugares, pero sobre todo en Mar Adentro, hay una necesidad de agua, ¿no? Cuando vi el terreno por primera vez, lo que más sientes es el sol calcinante. Y dije, bueno, aquí ves el mar como un anhelo, ahora hay que traerlo y que te envuelva, ¿no? Como un material que te cobija y como un material que te está hablando, ¿no? Y que te refresque. Y bueno, ese fue el material que decidimos usarlo, ¿no? Y el espacio grande, chico, a veces se magnifica según el precedente, ¿no? O se encoge también según el precedente. Yo creo que es grande o que es chico, pues dependiendo su referente, ¿no? En la arquitectura el referente es fundamental. Es decir, la arquitectura, la buena arquitectura, sigue siendo un diálogo de espacios. Y la buena arquitectura, pues la puedes fotografiar y van a salir buenas fotos, pero nunca va a ser reproducible en lo que produce la buena arquitectura cuando la recorres, ¿no? Esos diálogos, ¿por qué los espacios de pronto se ven como magnificados o como enormes? Porque vienes del silencio, ¿no? Porque vienes de la ausencia de espacio. Y esa relación, ese diálogo, para mí era o es
y ha sido siempre fundamental y creo que seguirá siendo. Es decir, el referente a Mar Adentro, que era un hotel enorme, a ver, ¿qué define enorme? Bueno, pues eran 3 hectáreas de terreno y eran más o menos un proyecto que sumaba 80,000 metros cuadrados, un proyecto grande, es un proyecto importante. Sin embargo, yo pensaba que por más grande que fuera el hotel, y lo mismo pienso de un aeropuerto, que por muy grande que fuera un hotel, tú tenías que entrar a un espacio en donde expresaras para quién es el espacio. Y ese tamaño se parece a lo que mide una persona, no a lo que mide una jirafa, ni un elefante, y por ahí no pasan ni jirafas, ni elefantes, ni mamuts, pasan personas. Entonces, pues tenía el tamaño de una puerta y la entrada principal al hotel medía 1,52 por 2,44, ¿no? Que pueden entrar 2 personas al mismo tiempo, pero envueltas en una escala antropométrica. Y eso era fundamental. ¿Y qué pasa cuando entrabas por esa puerta, que es como un recovequito, que después todo se magnifica? Magnifica, ¿no? claro. Y se magnifica porque tu principal elemento de composición fue el mar y era el horizonte. Y era esa línea horizontal que bordeaba todos los edificios que estaban sobrepuestos en esta plataforma de agua que dispusimos. Entonces era un espacio totalmente surreal, ¿no? Muy abstracto, muy geométrico, muy simple, pero muy irreal en magnitud, muy irreal y muy sorpresivo en escala, ¿no? Justo por tu referente, ¿no? Oye, Miguel, no me puedo ir, no nos podemos ir sin que nos platiques PEI. Casa PEI. Casa Pi. Es una casa prefabricada, es una casa que empecé a razonar hace como 12 o 13 años, en donde necesitamos una evolución en la forma de construir y necesitamos una evolución en la forma de expresarnos arquitectónicamente. Pensé que el aluminio era un muy buen material, reproducible, reutilizable, reciclable, para lograr un espacio con la limpieza que yo quería y con la facilidad de reproducción que se necesitaba. Pi es una casa de aluminio que se ensambla, que patentamos, ya tenemos la patente en Suiza y tenemos la patente en Europa, tenemos la patente pues, prácticamente en todo el mundo, nos falta la de Estados Unidos, es la única que falta, y creo que Brasil, ¿no? Pero ¿en qué se basa esta patente? En lograr una casa ensamblable con material, con piezas de aluminio que se adaptan, que se moldean y que se unen y que es fácilmente repetible y que logras una calidad y un costo muy distintos en un tiempo de reproducción completamente diferentes a una construcción tradicional. Un poquito Pi es la negación de todo lo que he hecho como arquitecto hasta ahora, ¿no? Esa manualidad, esa artesanía, esa búsqueda incesante del espacio, ahora lo suple otra necesidad, que es la necesidad real de habitar en pocos metros, en un espacio amable, de calidad, eficiente y accesible a la gente. Creo que no has tocado un punto importante, Miguel. ¿Cuántos necesitamos para armar Casa Pi y en cuánto tiempo? A ver, Casa Pi es un proyecto, es un sistema constructivo. Pi significa el 3.1416, es la imagen de Pi, pero significa prefabricado inteligente. Ese prefabricado inteligente lo puedes construir una casa pequeña de 60 metros cuadrados, la puedes construir con
$30,000 y hacer una casa de una calidad extraordinaria, desde $30,000. ¿En cuánto tiempo puedes hacer una casa de este tamaño, 60 metros cuadrados, en 3 semanas? Ese era un punto que quería sacar. Y yo siento creo completamente que el futuro y el presente de la arquitectura va por ahí, ¿no? Sin dejar de pensar que hay otras cosas que también son importantes y que la poesía y que la estética y que la belleza y que hay otras necesidades que se expresan de forma distinta y que sería muy valioso que Pi tuviera un elemento poético o que tuviera un elemento de expresión humana, ¿no? Está todo cuidado, amigo. O sea, los snakes de los cables, la parte hidráulica, la parte constructiva, la parte decorativa. O sea, no hay manera de que te equivoques. Es un Lego, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Sí, es un Lego. Es un Lego. Creo que le dimos al material y creo que le dimos al concepto. Ahora falta echar a andar un proyecto así, Poncho, es bien difícil porque vas solo, cuesta millones de dólares, literalmente millones de dólares, estudiarlo, analizarlo, los prototipos, el estudio del aluminio, la extrusión de los dados, el prototipo ya fabricado, hecho, construido. Y luego necesitas muchos más millones para que empiece a circular en Europa, en Estados Unidos. Necesitas licencias internacionales, necesitas una serie de licencias y de regulaciones locales que no hacen esto un trabajo proyecto sencillo y rápido. Claro. Es lento y hay que saber esperar y hay que sentarse a que las cosas burocráticamente avancen. Pero creo que tengo una fe enorme. Felicidades, un gran proyecto. Muchas gracias. Le pedimos al público aquí presente que levante la mano para que les hagan llegar el micrófono, y mientras les hacen llegar el micrófono, última pregunta de las plataformas. Te referías ahorita del Hotel Mar Adentro. ¿Cómo logra la iluminación de las 6 torres? ¿De qué forma se ocultó la fuente de luz? Se ocultaba sobre... Ahí me ayudó Poncho. Fue una maravilla. Muy bueno porque nos tuvimos que meter con botas, ¿verdad? Sí. Ahí un poco al espejo de agua y lograr en medio del espejo de agua pues poner un reflector de alta potencia, uno solo. Uno solo. Para tener, uno solo. ¿Qué te gusta, Miguel? 40 por 60 más, ¿verdad? O sea, sí. Espacios muy grandes. Impresionante. Y sobre este muro blanco que otra vez refracta perfectamente la luz. Queríamos... y no se pudo, y era incosteable, imágenes, ¿te acuerdas? Sí. Yo viví, de chico, era maravilloso vivir cerca del autocinema. Yo viví en Santa Mónica, más allá de Satélite. Y el camión me bajaba en el autocinema. Y siempre que me bajaba, volteaba y veía a Bruce Lee en la pantalla o a Cenicienta, ¿no? Y decía, ¿qué diablos está pasando aquí? Era maravilloso bajarte y ver de pronto en medio de la nada una imagen flotando, ¿no? Y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Y dije, bueno, ahí están estas imágenes, pero dije, bueno, yo quiero esto, yo quiero que estos volúmenes se expresen no solamente en luz, sino en movimiento. Hicimos ahí Gala de Danza, que fue un concierto, un concierto de bailarines de todo el mundo, de músicos de todo el mundo, y era una expresión distinta, envuelta de arquitectura, en donde utilizamos a estos volúmenes, ahí sí, como lo que habíamos imaginado, no solamente con luz, sino con movimiento, con imágenes, y fue una cosa de sueño, nada más que es incosteable. Siempre el dinero echa a perder muchas ideas. ¿Tienen micro en mano ya? Listo. ¿Quién deseaba participar? A ver. ¿A quién veo? Ahí estás. ¿Tu nombre? ¿Dices tu nombre, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Cortés, vengo de la ciudad de Tampico. Hola. Arquitecto, una pregunta. Dentro de lo que es el concepto de mar abierto, lo que es el hotel, el mar adentro, perdón, ¿cuál fue cómo buscar la iluminación dentro
buscar algo como luces indirectas, luces directas, que no dañaran la vista de las personas. O sea, ¿cómo fue esa contribución a la arquitectura? Ahí diseñamos un luminario que no existía, que cupiera en el ancho del tablarroca, y Poncho ahí fue pieza fundamental. No, porque, ya no me recuerdes, eso fue todo, y era un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Pero bueno, extruimos kilómetros y kilómetros de rieles del ancho del tablarroca para ahí embutir el luminario y hacerlo también riel, ¿te acuerdas? El primer riel electrificado que llegó a México. Electrificamos, increíble, sí, exactamente. Con un spot muy concentradito y que tú podías mover, obviamente con todas las normas de seguridad, bajo voltaje, podías atenuarlo, bueno, todo lo que pides de repente. Y que literalmente, tengo que agradecer, nos costó cacahuates junto a otros luminarios, cacahuates. Cierto. O sea, el haber podido extruir nuestro propio perfil, el haber diseñado para nosotros mismos y el poder nos costaba por kilo de aluminio. Claro. Y entonces se pudo reproducir en cada habitación. Fue muy interesante porque ahí fue el inicio de la prefabricación, del concepto de prefabricación. Yo venía trabajando de mucho tiempo atrás el concepto de prefabricación. Y me acuerdo que había diseñado unos módulos. El módulo medía 8x8. Ese módulo de 8x8, si lo dividías a la mitad, se volvían 2 cuartos de hotel, 2 cuartos hoteleros. Si lo quitabas, se volvía una suite. Si le sumabas medio módulo, hacías un departamento de 2 habitaciones. Si le sumabas dos módulos, llegabas a 3 habitaciones. Y así los módulos los ibas sumando en horizontal o en vertical. Ese concepto me ayudó mucho para edificar todos los volúmenes, estos 6 cuerpos enormes que están sobre el agua, ¿no? Me acuerdo que visitamos muchas fábricas aquí en México. Finalmente Hilda Gus me dijo: Miguel Ángel, esto tenemos que pedir auxilio en Italia para que se entienda bien tu idea, porque creo que aquí estás hablando algo que es difícil de reproducir y complejo de entender para lo que quieres llegar. Y le dije: bueno, está bien, ¿a quién vemos? Y me dio 2 o 3 alternativas. Me dice: pero la mejor fábrica que conozco en el mundo es Polyform. Vamos a verlos a ellos. Entonces Hilda manda mis prototipos a Italia y manda un libro de lo que yo de los trabajos que había hecho, y me contestan muy favorablemente. Me dice: oye, nos interesa mucho tu idea, vamos a verlo. Viajo a Italia y dialogo con ellos y nos ponemos de acuerdo para producir un prototipo de habitación que fuera fácilmente reproducible, ensamblable en sitio, y que se fabricara en Italia. Entonces, el 100% de lo que construimos allá en el hotel, en Mar Adentro, el 100% de mobiliario lo trajimos de Italia y nos salía más barato que hacerlo aquí, y con una calidad increíble. Entonces, llegaba todo prefabricado, ensamblábamos en sitio, lo que generalmente nos llevaba 3, 4, 5 meses de realizar una habitación, aquí nos llevaba cuando mucho 2 semanas, ¿no? Pero sí tuvimos que inventar nuestra propia luminario, nuestro propio módulo. Lo que hicimos con Polyform fue entender cómo ellos podían fabricar a base de módulos prefabricados, cómo podíamos exponenciarlos, y de materiales que ya tenían, pues hicimos el concepto de closet, de lavabo, de baños y de una serie de cosas que ellos nunca habían fabricado. Editaron un libro muy bonito con este trabajo allá en Italia, que distribuyen en todo el mundo, y estaban ellos muy orgullosos, igual que yo, o más, o yo estaba más, pero editaron un libro muy, muy bonito de este trabajo, del resultado de este trabajo. Y es como el inicio de la prefabricación. De ahí saltamos a Pi, que ya era una necesidad no solamente del interior, sino del exterior completo, poder prefabricar. Y bueno, a veces
si entiendes bien el proceso de las cosas, el quid del asunto, trata de llegar a la médula, a lo fundamental del objeto y entendido por parte de Poncho, pues llegamos a una conclusión muy accesible, ¿no? Complementando un poco tu respuesta, Mick, ese perfil, esa extrusión, tenía luz directa e indirecta. Teníamos un spot para enfatizar ciertos puntos y a su vez era una luz general. Entonces, en un solo elemento logramos crear todas las escenas que necesitaba el cuarto. Por cuestiones de tiempo, una pregunta más. Que sean dos. Que sean dos. Perfecto. Hola. Sí, porque pilón. había gente que Ok. quería y me da mucha pena. Me extendí, una disculpa. Pero te quedas al cóctel ahí nos platicas. Sí, con mucho gusto. Hola, buenas noches. Yo soy Luis Juan de la revista Iluminet. Muchas felicidades por la plática. Me alegra mucho que en un evento convocado por iluminadores haya un arquitecto con nosotros. Y mi pregunta va en este sentido. Ahora hablamos de que hay más especialidades, más equipo, más multidisciplinaridad en todos los proyectos. Y mi pregunta es, ¿cómo es una buena relación entre el arquitecto y el especialista, el diseñador de iluminación? Y me refiero a las dos partes, tanto la parte técnica como el complemento en ideas y en creatividad. Sí. Me gustaría responder de forma corta y breve, pero la verdad es que no me enseñaron. Hay un matrimonio y la arquitectura nunca se puede desprender de la luz. Es lo que te puedo decir. No hay forma de concebir un espacio sin entender la fuente lumínica, sin entender el sol y sin entender los luminarios. Dejarlo a la deriva me parece un error enorme. Los grandes despachos de arquitectura siguen obsesionados con técnicos y con asistentes porque creo que uno de los peores infortunios en esta profesión y casi en cualquiera es la fama. Si no la llevas bien, te llenas de trabajo y te vuelves un repetidor de simulaciones, ¿no? O un repetidor de cosas. Y creo que sí vale la pena no hacer mucho para que lo poco que hagas lo puedas seguir envolviendo con la obsesión que requiere un proyecto. Y esa obsesión es cómo me caso con la luz y cómo hago que la luz, el diseñador de espacios, el especialista en luz, no se sienta, sino que el espacio agradezca que no hubo un especialista, sino que hubo un matrimonio. Y ese matrimonio se sometió al concepto. Y el concepto es el espacio, ¿no? Entonces, en la medida que tú logres que haya un buen matrimonio espacio-luz, creo que las cosas funcionan. Y es una obsesión, una necesidad absoluta. Viajan juntos en el mismo lugar, a la misma hora, todo el tiempo. El mismo conducto. Aquí nuestro amigo de gabardina, ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Gracias por acompañarnos. Hola, yo soy Fausto Rivera. Fausto. A mí me gustaría esta parte que comentas de luz natural. Veo en tu obra ventanales grandes, pero también hay puntos de sombra como muy elegantes. Entonces a mí me gustaría conocer un poco más cuál es tu acercamiento en la integración de luz natural en tus proyectos, tanto en la entrada de luz y en la generación de sombras y efectos en el espacio. Ya. Mira, nunca supe bien cuál era el este y cuál era el oeste. Y cuando llegaban los arquitectos y te decían, ¿dónde está el norte? Yo pregunto, ¿dónde está el sur? ¿No? Por lo menos aquí en la Ciudad de México. Porque el sol es esa lámpara que se acuesta hacia el sur, que sale por el este y se mete en el oeste, y que esa transición de la lámpara, porque el sol gira, porque la Tierra gira, perdón,
Entonces parece que el sol se mueve, pero sí se mueve para nosotros. Es esa lámpara gigantesca que está incidiendo según la estación. A veces, aquí en la Ciudad de México, el sur es oro, ¿no? En Acapulco es veneno. Y eso es fundamental, ¿no? O sea, mi lámpara, cómo se mueve y qué me exige. Y esa lámpara, cómo la manipulo para que la incidencia de luz no sea veneno para la incidencia de calor o la incidencia de frío. Es decir, ¿por qué es oro aquí en la Ciudad de México? Porque en verano se para. Y si tienes una casa muy bien orientada hacia el sur, vas a notar que con el verano que tenemos, que llueve mucho, a veces necesitas un poquito más de sol, pero le das la vuelta al sol. No se sobrecalienta En cambio, en invierno se acuesta y entra todo el calor. Entonces, en la medida de la latitud, es la medida de la necesidad del calor. Pero ese calor muchas veces, repito, se pelea con la fuente lumínica, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Yo siempre pregunto y preguntaré, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el sur? Eso. Gracias. ¿Cómo estamos, Lucero? ¿Una pregunta más? Ok. Es que había 3 personas, creo. Sí, por allá. Terminamos con esta pregunta y nos vamos a las conclusiones. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, me gustaría saber cuál es la experiencia o sello que crees que has dejado al usuario a través de tus obras, como esa experiencia recurrente al usuario final. Es realmente difícil de contestar. Me gustaría poder hacerlo, ¿no? Voy a hablar por un testigo que es mi hijo, ¿no? Y por el resultado que veo. En los clientes voy a hablar como una víctima, no como un cliente o como un usuario, sino ¿qué pasa con alguien que vive en un espacio así? Yo creo que al final los espacios te ayudan a leer distinto hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y son un marco de referencia para lo que consideras estético o no estético, y necesario o no necesario. Te diría que la experiencia de mi hijo, la experiencia de mi familia, la experiencia de quienes han vivido recurrentemente esos espacios, es que creo que sí hay una necesidad de paz que la ciudad obliga. Creo que son espacios que dan cobijo y obligan al usuario a una cosa, a entenderlo y a vivir con las exigencias del espacio, que es con orden, ¿no? Si no estás dispuesto a dar algo de ti, no es un espacio que seguramente vas a odiar, ¿no? Pero es como un concierto. Cuando vas a una sala de conciertos o cuando vas a un lugar, pues no tienes que hacer esfuerzo, simplemente te tienes que callar y escuchar lo que la voz te está diciendo, lo que el instrumento te quiere decir o te quiere narrar, ¿no? Y es una obligación de escuchar, pero si no estás dispuesto a escuchar, pues seguramente el concierto te va a parecer malo y estorba tus fines, que son platicar o otra cosa. Entonces, yo creo que obligan a que tú también les des algo, y ese algo es observarlos, cuidarlos y darles el cariño que tú pretendes darle al usuario, ¿no? Obligan a algo, ¿no? Eso. Gracias. Es un te doy y me das algo, ¿no? Eso. Gracias por las preguntas, Alfonso. Gracias, Miguel.
Se cierra con esto la sexta conferencia, la sexta plática entre amigos de Contraluz. Los esperamos pronto. Gracias a los demás, a más de 500 personas que nos están viendo virtualmente. En verdad, muchas gracias. Lo que nos resta decir es que este es un espacio de ustedes. Este es el IFIL, donde la única función es aprender y divertirse. Gracias. Un Gracias, gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la próxima etapa. Nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas noches. Es un pequeño reconocimiento, Miguel. Gracias. Está increíble. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Miguel, Gracias. antes de irnos, mi equipo me pidió algo muy especial. ¿Sí? Que si podíamos tomarnos una foto todos. Encantado, encantado.